Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. No puedo dar inicio sin agradecer primeramente la oportunidad que me brindan los organizadores de este importante evento a participar. Es la segunda vez que participo en esta conferencia binacional de trabajo social. Yo soy abogado de formación, no le digan a nadie, ¿verdad? Pero procuro siempre ser muy receptivo ante otros perfiles profesionales. Eh, es el ser casi el último, o si no el último de la jornada, tiene sus beneficios. Primeramente es que pues los agarro cansados a todos y eso me permite agradecer doblemente que estén presentes. Dicen que los amigos se conocen en la cama de un hospital, en la cárcel y en una conferencia los viernes por la tarde. Así es que les agradezco mucho la presencia esta tarde aquí. El otro beneficio es que puede uno escuchar las conferencias previas y abrevar de lo que uno escucha. En la mañana escuchaba a Tony, representante de la Fundación de Asim Camisa. Alejandro Hierro, a quien le agradezco también su apoyo y la invitación junto con Sandra, él me decía, ya me había anticipado de qué se trataba la conferencia de Tony. La verdad es cosas que conmovedor, Asim Camisa, yo tuve oportunidad de conocerlo sacaba cuentas con Alejandro hace como 12 años aproximadamente, en una conferencia que dictó en la Ibero. Y cuando platica él de que trabajaba con el agresor de su hijo, el que lo había privado de la vida, el que lo había matado, pues es desgarrador, ¿no? Pero el poder ver aquí, en representación de Sin Camisa, a Tony, que es el victimario de su hijo, la verdad es que es otra cosa. Juan Arturo, cuando le dije, me hizo una expresión que no le voy a decir cuál fue, pero fue la impresión de saber que íbamos a escuchar en representación de Asim Camisa a quien había privado de la vida a su hijo. Qué capacidad de perdón, qué capacidad de generosidad de Asim Camisa. Y bueno, cuando él hablaba de la justicia restaurativa, me hizo recordar que la justicia restaurativa se encuentra consagrada en cuando menos tres documentos, tres cuerpos legales. La Ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley Integral para Justicia de Adolescentes y la Ley de Medios Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, cuando menos en esos tres. Pero eso no significa que tengamos resuelto el tema de la justicia restaurativa. No hay justicia restaurativa. Ya lo decía aquí la compañera que trabaja en ese tema y se lo digo con conocimiento de causa porque yo tuve oportunidad de colaborar en el sistema penitenciario del Estado y ese rubro yo hacía intentos de que se echara a andar, pero no era posible. Fíjense bien, para que un sistema funcione, cualquier tipo de sistema, el sistema de salud, el sistema penitenciario, el sistema de justicia, cualquier sistema, tienen que confluir tres elementos: personal calificado, leyes idóneas e infraestructura y equipamiento suficiente. Si falla alguno de esos tres elementos, fallará todo el sistema. Y en el tema de la justicia restaurativa, tenemos leyes idóneas, creo que tenemos personal calificado o cuando menos interesado en transitar hacia la justicia restaurativa, pero no hay la intención, la voluntad política de hacerlo. Y perdóneme que me entretenga en este punto, porque sin duda cuando veamos el contexto en el que se da este escenario, en el tema de la inseguridad pública, los aterradores números de desaparecidos, por ejemplo, más de 100,000 desaparecidos,
más de 150,000 personas que han perdido la vida. Fíjense ustedes, ahí serían 250,000 víctimas, que si nosotros lo multiplicamos por 4, estamos hablando más de 1 millón de familiares directos e indirectos que sufren esa situación. Y aquí recuerdo lo que dice Hassan Camisa, víctimas de ambos lados de la pistola, dice. Es decir, cada uno de estos agresores, estos homicidas, estos personas que desaparecen, son hijos, esposos, padres, hermanos, y eso también de alguna manera los convierte en víctimas secundarias. Algunos dirán, no, pues es mi hijo, de una manera orgullosa, no, mi hijo es el capo de capos, o no sé, ¿verdad? Pero es aterrador este escenario. Y fíjense bien, yo no descarto que en unos años haya necesidad de que en este país hagamos lo mismo que está haciendo Sudáfrica y lo que está haciendo Colombia. Un proceso de justicia transicional. Tenemos tantas víctimas en este país que yo creo que en unos años tendremos que ir transitando y trabajar mucho en el tema de la justicia transicional, que tiene que ver con verdad y justicia. No es posible que familiares de más de 110,000 o 150,000 desaparecidos suspendan su proyecto de vida por buscar a sus desaparecidos. Entonces, preparémonos porque en los próximos años debemos de hacer eso. Va a ser un pretexto para que yo vaya a Colombia y aprender un poquito de la justicia transicional. Es una finalidad únicamente académica, ahora bien, sin que parezca cliché, esta iniciativa de esta Conferencia Binacional de Trabajo Social es oportuna y es necesaria. Y sobre todo en el contexto en el que se da, en el tema de la pospandemia. Porque hace rato escuchaba al excelente maestro Enrique Briceño y él hablaba sobre la nueva normalidad. Y cuando estábamos en el inicio de la contingencia sanitaria, debo decirles que yo, pues no quiero decir que estaba feliz, pero estaba relativamente contento porque me iba a permitir estar en casa, porque yo tenía que salir muchos días de la semana fuera de la ciudad y no llegaba a dormir a casa. Y cuando ocurre esto, allá como en enero del 2020, forzado por la situación, me quedaba en casa y yo estaba muy a gusto, la verdad. Cuando me di cuenta de la dimensión del tema, empecé a sentir cierta culpa. O sea, no es posible que me sienta tan bien de esto, porque hay gente que la está pasando verdaderamente mal. Por eso tomé conciencia de esta situación y vamos a ver más adelante este tema. Esta conferencia binacional, o más bien los elementos que se están abordando, tiene que ver con el desarrollo comunitario binacional, el tratamiento de la salud mental dentro de la población migrante, la prevención del pandillerismo en comunidades de alto riesgo y el bienestar infantil, la reconfiguración de las nuevas comunidades, deportaciones, niñez y la formación de exiliados y huérfanos y justicia restaurativa. Todos estos temas que fueron seleccionados muy atinadamente, insisto, no es un cliché, no es por decirlo nomás, son especificidades de las conflictividades sociales que, ante una mala gestión, se traducen en violencias urbanas. Ya no decimos la violencia, decimos las violencias. Y esta conferencia entonces propone una visión holística, integral, integradora, que si bien es cierto, se aborda desde la acera del trabajo social, nos llama a todos, nos invita a todos, abogados, psicólogos, sociólogos, comunicadores,
urbanistas, a realizar un trabajo interdisciplinario y mejor aún, multidisciplinario. Nos tenemos que escuchar. Todos tenemos algo que decir en estos temas. No podemos tener soluciones sesgadas o soluciones parciales. Es momento de que nos escuchemos. De otra manera, no vamos a tener una solución a estas conflictividades. No podemos proponer una expectativa de solución a un problema si no conocemos la dimensión del problema. Y parte del contexto sería la incidencia delictiva. En 3 meses de 2023 ha habido, o hubo más bien, 11,157 delitos en Tijuana, de los cuales 1,733 son delitos relacionados con narcomenudeo, el principal conflicto generador de violencia. El segundo es el robo de vehículos y el tercero, fíjense ustedes, es la violencia intrafamiliar. Increíble. Pero veamos los porcentajes. Narcomenudeo, el 15,53%. El robo de vehículo, 15,17%. La violencia intrafamiliar, 8,91%. Y me llama mucho la atención porque el tema de la violencia intrafamiliar, los protagonistas de la violencia intrafamiliar son personas que se deben respeto, solidaridad y cuidado. Es decir, es la relación entre víctima y victimario. Agregando que dentro de las víctimas están las víctimas indirectas. Porque la violencia se puede ejercer contra la mujer o contra el hombre por la pareja. Y a lo mejor no tocar supuestamente a los hijos o a las hijas. Pero indirectamente sufren esa conflictividad. Dicen algunos datos que existe un 90% de cifra negra de la violencia intrafamiliar. Y eso tiene una lógica. ¿Cómo es posible que yo vaya y denuncie a mi cónyuge? Me voy a aguantar por los hijos, ¿no? ¿O quién me va a mantener? Entonces hay una tolerancia hacia la agresión. De tal forma que ustedes multipliquen por 10 esa violencia intrafamiliar. Es verdaderamente preocupante. Además de que en muchos de estos casos, cuando hay presión ya social, familiar, la víctima va y dice, no, ¿saben qué? No es cierto, mentí, o vengo a otorgar el perdón, etcétera. Es decir, queda inconcluso. La incidencia de suicidios. Bueno, voy a regresar aquí antes porque les comento. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, ahora en el mes de septiembre, emitió una recomendación en un caso muy sonado, quizá algunos de ustedes lo recuerden, de un feminicidio en San Quintín. Es el caso de Lucero Rubí. Lucero Rubí, una mujer que tenía una pareja, esta pareja ejercía violencia contra ella. Ella se decide a denunciar ante la Agencia del Ministerio Público. Cuando ella va y denuncia, el Ministerio Público le dicta unas medidas de protección consistentes en que iba a haber un rondín por su casa todos los días a las 6 de la tarde. No pasa nada, el sujeto sigue ejerciendo violencia contra ella y un día la retiene, se la lleva a la playa en San Quintín, la viola, pistola en mano, y luego va nuevamente y lo denuncia por segunda ocasión y dictan medidas de protección exactamente las mismas que la primera vez. Hasta que llega el momento en el que ella está trabajando, ella trabajaba en una clínica, y llega este individuo, fíjense, vestido de enfermero para poder ingresar, ingresa, la mata y luego se suicida él.
La comisión inicia una investigación, se determina pues, la negligencia de parte del Ministerio Público, acto de corrupción del juez municipal y la policía municipal, donde se ve que cuando le entregan un dinero a unos policías, cuando es detenido por segunda vez. Se emite la recomendación y cuando reflexionábamos sobre el contenido de la recomendación, yo le decía, a ver, esta recomendación, lo que estamos diciendo aquí, que se investigue al Ministerio Público, que se investigue a los policías municipales, que se investigue al juez municipal, ¿en qué va a cambiar la realidad allá afuera? Entonces le digo, hay que exigirle que la Fiscalía elabore un protocolo de concesión y seguimiento de las medidas de protección para que haya un análisis de riesgo real y saber exactamente qué medidas de protección tienen que dictarse. Se les venció el término ahora en marzo, no nos han enviado el estudio, el protocolo. Perdón, es que también colaboro en la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Leo la mano, aplico inyecciones luchaba enmascarado los domingos, pero ya no puedo, ¿no? Ya a esta edad ya no se puede, ¿no? Entonces, y ocurre algo en Mexicali. Matan a una jovencita y esta jovencita supuestamente vivía con una persona que le doblaba la edad, supuestamente. Y resulta que ella va y denuncia violencia intrafamiliar y no pasa nada, dictan unas medidas que sin efecto, y después ella regresa al hogar y la mata. Y la respuesta de la fiscalía dice, bueno, es que ella regresó a la casa. O sea, fíjense ustedes la indolencia de la autoridad. Pues, ¿por qué regresó a la casa? Forzada, presionada, obligada, temerosa a lo mejor. Y ese tipo de cosas son los patrones de conducta de una autoridad que es indolente ante esta situación. Una de las medidas que se dictaron en esta recomendación de Lucero Rubí es una medida que se llama de satisfacción dentro de la teoría de las reparaciones y es que a una calle de San Quintín se le pusiera el nombre de Lucero Rubí. Esto lo tuvimos que consultar con la familia para ver si querían que se hiciera eso. Porque algunos dirían, no, yo que voy a querer que el nombre de mi hija ande ahí. No. Y dijeron, sí, está bien. Y Lucero Rubí tenía un niño como de 11, 12 años. Y cuando hablaba con él, le digo, ¿estás de acuerdo en que se pida que se imponga el nombre de tu mamá a una calle en San Quintín? Dijo, sí, dice, porque yo no quiero que ningún otro niño viva lo que yo viví. Ya se imaginará, ¿no? Y le digo, ¿y como qué calle te gustaría? Quiero que sea la calle que está enfrente de la fiscalía. Fíjense el niño, para que nunca se les olvide, dice. No, yo quería salir corriendo porque dije, no, este niño tiene unos alcances, ¿no? Y una sensibilidad. Bueno, ahí van las cosas. Entonces, con esto quiero decirles que el tema de la violencia familiar es una violencia que es progresiva. Si no le ponemos un alto, evoluciona y puede llegar hasta la muerte. Por eso es que tenemos que ser muy exigentes para que las autoridades hagan lo que tienen que hacer. Aquí, entonces, vemos 8%, que sabemos que es una... porque además hay otra cosa. La contabilidad de estos casos empezó en 2020. De 2019 para atrás no había datos estadísticos. ¿Por qué razón? Porque se clasificaba como lesiones, como amenazas, pero no como violencia intrafamiliar, ¿no? Bueno, ya cuando menos se está haciendo. Incidencia de suicidios en Baja California. ¿Por qué incluimos suicidios? Porque también es un tema de conflictividad. El día de ayer un niño de 15 a 16 años se arrojó del tercer piso de una escuela y murió, se suicidó. Y resulta que este niño se estableció que estaba recibiendo ayuda psiquiátrica. Pues no funcionó, ¿eh? El día de ayer. Fíjense ustedes,
217 en 2018, 217 en 2019, 234 en 2020, 277 en 2021. Es decir, se va incrementando. Estamos realizando un estudio, un diagnóstico sobre el suicidio en Baja California. No hay un estudio de suicidio en todo México, ¿eh? No lo hay. Este va a ser un diagnóstico que va a ser un referente a nivel nacional. Esperemos, nos están negando ahorita el acceso a las carpetas de investigación porque queremos ver si era la primera vez que lo intentaba, si ya nos había avisado, ¿no? Fíjense, cuando en el 2009, tuve la oportunidad de estar en la Procuraduría de Derechos Humanos en aquel momento y tenía relación con gente de desaparecidos, con familias de desaparecidos. Y recuerdo que un domingo, el Día del Padre, ya sabes, es en junio, ¿no? El lunes venía de regreso yo, venía manejando en carretera y escuché en la radio: el señor se priva de la vida, residente de la colonia fulana de tal. Y entonces yo dije, ¿por qué se privó de la vida el Día del Padre? ¿Qué nos quiso decir? Y ahí quedó, ¿no? Me quedé, o sea, cualquiera dice, pues uno más que se suicida, no, pero ¿por qué se suicidó el Día del Padre y no un día después o un día antes, ¿no? A los meses recibo un grupo de familiares de víctimas desaparecidos y le digo, güey, ¿por qué no habían venido? Lo estaba esperando. No, lo que pasa es que don fulanito de tal, que era nuestro líder, pues ya, pues no está, dice. Oh, sí, le digo, ¿dónde se fue? No, pues es que pues se murió, dice. Y otro dice, ¿se suicidó? Ah, caray, ¿cómo? Sí, se suicidó el Día del Padre. Ahí estaba el mensaje. Ese señor había sufrido la desaparición de su hijo. Por eso se mató el Día del Padre. Entonces, fíjese usted la trascendencia de este estudio, de conocer cuáles son las razones, las motivaciones, si fuimos oportunos o no fuimos oportunos en la atención. Por eso es la importancia de esto. Y bueno, no nos están permitiendo el acceso en la fiscalía. El próximo miércoles voy a Mexicali, me voy a entrevistar con el fiscal central. Le voy a decir, oye, mira, se trata de esto, ayúdanos, para conocer los pormenores, ¿no? Porque también hay que saber cómo se suicidó, si era la primera vez que lo intentaba, etcétera, ¿no? Incidencia de suicidio en Baja California. Fíjense ustedes, mes de julio. Esto desmitifica de alguna manera ciertas creencias de que los principales suicidios se daban en diciembre, ¿no? Pero de la mitad para allá son mujeres y en el segundo semestre son hombres. No sé, son datos, ¿no? Falta la interpretación de los mismos. 2022 está en verde. ¿Y dónde está el verde ahí? Bueno, supongo que debe ser, bueno, 2021 es el azul, ¿no? Acá está el verde. 2022 en mayo, 31. La tasa estatal de suicidio de mujeres por grupos etarios por cada 100,000 habitantes, de 15 a 19 años. Pero también hay de 10 a 14. En el 2021, en el 2018, 9.5 la tasa. Suicidio de niños, niñas y adolescentes por municipio. Fíjense, Ensenada, Mexicali, más que Tijuana. Y eso es un dato revelador porque la mitad de la población estatal se encuentra en Tijuana. La otra mitad está repartida entre los demás municipios. Entonces, quiere decir que algo está pasando en Ensenada y Mexicali. Total 43 en 18, 19, 20, 21, 5 años. 43 personas, niños, niñas o adolescentes.
Ahora, ya estamos de acuerdo en que en este país no sabemos cuidar a las mujeres. Eso nos queda claro. Pues ahora ni a los niños podemos cuidar. Porque los niños víctimas de violencia criminal, no estamos hablando de bullying o intrafamiliar, de violencia criminal, se ha disparado. En los primeros 11 meses de 2022 hubo 1,116 asesinatos de niños, niñas y adolescentes en México. 257 feminicidios y homicidios dolosos de niñas y mujeres adolescentes, 859 homicidios dolosos de niñas y adolescentes. Ese es un dato del Secretariado Ejecutivo a nivel nacional. Por su parte, la Red por los Derechos de la Infancia en México señaló que en el mismo año, 2022, 2,330 personas entre 0 y 7 años de edad fueron víctimas de homicidio. Es decir, hay discrepancias. Entonces, no podemos confiar en las estadísticas. Y en el mejor de los casos, si estuvieran de acuerdo, sabemos que es como el 20% de la realidad. Ahora bien, aparece la contingencia sanitaria y nosotros establecemos que tenemos que entender la prepandemia como un referente, la pandemia como una experiencia y la pospandemia como un reto. Si no entendemos eso, no hemos aprendido nada, ¿eh? Como un referente. ¿Qué es lo que deseábamos todos? Y ahorita lo escuchaba con el maestro Enrique Briceño. Decíamos, ya queremos volver a la normalidad. Y luego volvimos a la normalidad y dijimos, es que esta es la nueva normalidad. No, por favor, no hay que volver a la normalidad, porque no éramos normales. Somos unos depredadores. No vimos en los primeros meses de la contingencia, de la pandemia, que florecían los bosques, que Venecia se descontaminó y que, ¿no? O sea, el problema somos nosotros. Por eso no podemos volver a una nueva normalidad siendo iguales que antes. O sea, entendamos esto. Y el tema del altísimo número de fallecimientos por la pandemia tiene mucho que ver con el medio ambiente. Tiene mucho que ver con la muy mala nutrición que tenemos. O sea, no es lo mismo el rábano que yo me comí hace 30 años al rábano que me como ahorita. Su valor nutricional es ínfimo. Aparte de los pesticidas y todo lo demás. Bueno, se acuña un nuevo concepto que es la sindemia. Es decir, de la pandemia a la sindemia. Que es una epidemia donde hay distintas enfermedades. Entonces, ¿por qué se potencializó el tema de la pandemia? Se potencializó porque resulta que, en primer lugar, en obesidad infantil. Segundo lugar, en obesidad adulta. Hipertensión, diabetes. Es decir, factores de riesgo. Bueno, la pandemia desnudó el sistema de salud en este país. Otra vez, la visión sistémica. A ver, ¿tenemos personal calificado? Yo creo que sí tenemos personal, sí tenemos buenos médicos en este país. ¿Tenemos leyes idóneas? No me importa porque, pues si yo le entiendo a los tratados internacionales, al principio de persona y todo esto, puedo potencializar esas leyes. Acuérdense, el Estado mexicano está obligado a 3 cosas. La prevención de la salud, la reparación de la salud y la rehabilitación de la salud. Ustedes díganme si el Estado mexicano cumple con esas obligaciones. Es decir, nula prevención, ¿eh? Y en los apuntes yo había notado que no es la primera pandemia. La peste negra, la española, el VIH, el COVID-19 provocado por el virus del SARS-CoV-2. Pero cuidado, esta no va a ser la última pandemia. ¿Nos estamos preparando para las que vienen? ¿Quién sabe cómo vayan a ser?
qué ha hecho el Estado mexicano? ¿Qué han hecho los países para prepararnos eventualmente? O sea, lo primero que tenemos que hacer es respetar el medio ambiente. Lo primero. Decía, te tienes que estar lavando las manos y todo, pero había grupos de la sociedad que no tenían agua potable. Entonces, ¿cómo? ¿Qué podemos hacer al respecto? Fíjense, en el 2012, cuando terminé en la Procuraduría de Derechos Humanos en ese momento, me enteré de yo trataba con muchas personas. Entonces me entero de que hay un curso que ofrece el Concilio Nacional de la Raza en San Diego, de un curso que se llama De Blanco y Negro a Color, Entendiendo la Depresión. Entonces, vamos, mi esposa y yo lo tomamos y llegó un momento en que me acerco con la expositora, con la instructora, y le digo, oye, mira, a mí me interesa este curso, pero yo lo quiero impartir en Tijuana. ¿Hay algún inconveniente? ¿Me tienes que dar una carta o algo? No, dicen. Lo único que no puedo es darte material. No importa, yo lo reproduzco. Entonces empezamos a ir a escuelas secundarias a hablar con los papás y las mamás. Entonces llegábamos y les sacamos el rotafolio y decía, miren, les quiero aclarar, yo soy Heriberto García, yo no soy médico, no soy psicólogo, yo soy abogado. Pero tengo una información que es muy valiosa para ustedes. Y empezaba, ¿no? Y luego, sí, dígame. Fíjense que yo me levanto todos los días y me da un dolor aquí y me sube. Sí. Pues yo le recomiendo que vayas con el doctor, ¿verdad? Porque le insisto, yo no soy médico. Y lo otro. Sí, dígame. Fíjense que yo me levanto, abro la ventana y veo todo nublado, todo. Bueno. Entonces, ¿qué me dijo? ¿Qué me dice eso? La gente necesita ser escuchada. Cerramos la charla diciéndole, miren, esta hojita la va a pegar usted en el refrigerador y va a apuntar todos los medicamentos que usted toma. Porque luego, oye, comadre, fíjate que me duele aquí, me da, como dijo cierto señor, ¿no? Me da un váguido, ¿no? Ah, mira, comadre, tómate estas pastillas, a mí me funcionó. Y se toma lo que le den. Y no saben el problemón que implica eso. Porque luego el padecimiento real que tiene se enmascara, se encubre, se disfraza, y al rato ya no sabe ni qué. O sea, cuando apunte todo eso y cuando vaya con el médico, mire, doctor, me estoy tomando todo esto. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que las personas necesitan ser escuchadas. Necesitan atención inmediata. Y que dicen, no, pues ¿cómo voy a ir al IMSS y voy a estar ahí 5 horas? ¿Verdad? No, tenemos que ir a la comunidad. Y en este sentido, ustedes como trabajadores sociales, lo voy a decir, son todoterreno. Porque ustedes van a buscar la problemática, no van a esperar a que la problemática llegue a su consultorio, a su despacho o a su gabinete. Por eso insisto, nos tenemos que comunicar entre nosotros. Y los abogados aprender mucho del sociólogo, del psicólogo, del trabajador social, del economista, y no creer que porque medianamente nos sabemos las leyes, ya somos unos fregones, ¿no? No. Por eso es la importancia de esto. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Mejorar la salud mental a través de un diagnóstico y atención oportuna. Los profesores, las profesoras, se tienen que convertir en observadores del comportamiento de sus alumnos, sus alumnas. En cuanto vean algo raro, inmediatamente canalizar hacia las instancias, pero que haya instancias disponibles para esto. Resolver el déficit educativo. Hay un bache educativo en esto. Muchos niños no tenían la tecnología o las herramientas para poder tomar clases virtuales. Y eso lo estamos arrastrando, ¿no? El Estado, el gobierno no es capaz de decir, a ver, vamos a tomar ciertas medidas para resolver ese bache educativo que tenemos. Hay niños que están en sexto o en secundaria y que no saben leer porque les tocó la pandemia en los años importantes de su educación.
Revertir el desempleo y mejorar el ingreso y el poder adquisitivo. Muchas personas la pasaron verdaderamente mal. Desarrollo de habilidades psicosociales, la comunicación, la empatía. La empatía es el principal antídoto contra la violencia, pero tiene que ser una empatía con una fuerte dosis de autoestima, porque si no se convierte en codependencia. Y la identificación temprana de conflictos intrapersonales, interpersonales, comunitarios y sociales. ¿Qué hacemos en WPDI Tijuana? Tenemos programas de capacitación de lo que llamamos nosotros capacitadores de capacitadores. Jóvenes que preparamos para que después ellos salgan a la comunidad a compartir lo que han aprendido. Básicamente en dos rutas. En la resolución pacífica de conflictos y en emprendimiento de negocios, además de tecnologías de la información y la comunicación. Antes de la pandemia, el acento estaba puesto en resolución pacífica de conflictos. Pero cuando ocurrió la pandemia, nuestros directivos dijeron, no, el acento debe estar en emprendimiento de negocios, junto con resolución pacífica de conflictos. Vamos a escuelas primarias, secundarias y preparatorias. ¿No saben ustedes qué gratificante es ir a una primaria cuando los niños terminan su curso y ya incorporaron en su léxico resiliencia, solidaridad, empatía, diálogo? Le voy a decir, voy a una escuela un día y cito a los papás para explicarles lo que estamos haciendo con sus hijos. Y el director me dice, no va a venir nadie, no, yo lo cito y vienen 5, 10 padres de familia. Le digo, espérese, le digo. Cuando llegan, había 60 papás y mamás. Porque los niños le habían platicado a sus papás lo que estábamos haciendo. Y luego una señora se acerca al final de la plática y me dice, oiga, ¿puedo participar en ese curso? Sí, le digo, no veo por qué no. Es que el otro día estábamos comiendo en la casa, es mi esposo, mi hijo y yo. Y de pronto mi esposo y yo empezamos a discutir. Entonces el niño dice, papá, mamá, no discutan, dialoguen. Volteó mi esposo, lo vio, que es mecánico, mi esposo dice, y le dijo, ¿y tú qué chingados traes? ¿No? No, papá, es que a la escuela va un señor que dice que el diálogo, la paz, dice, por eso estoy aquí. ¿Se dan cuenta? El principal emisario de buenas noticias es el hijo, la hija que está en la escuela. Por eso nosotros insistimos, tenemos que convertir a las escuelas en el ancla de la comunidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Emprendimiento de negocios para jóvenes, mujeres migrantes y población abierta. Hemos tenido 2 competencias. 2 bootcamps. Primer premio, $5,000. Segundo, $3,000. Y tercer premio, $1,000. El primer concurso lo ganó una joven pareja que tiene un salón de belleza en el este de la ciudad. Ellos ganaron. El segundo lugar, un joven haitiano con un proyecto de un café haitiano. Y el tercer lugar, un profesor que tiene un proyecto de turismo ecológico. El segundo bootcamp lo ganó una pareja de colombianos con un proyecto de serigrafía. Segundo lugar lo ganó una señora que me encanta. No se les olvide este nombre. Mole Doña Cire. Riquísimo el mole. ¿Sí? $3,000. Ella ya compró las mesas de acero inoxidable. O sea, se va a registrar en la COFEPRIS para el permiso y todo eso, ¿no? A rato lo van a ver ustedes en los mercados. El tercer lugar, les digo que, porque se me desapareció. Entonces, hay un proyecto en particular que es un proyecto, inicialmente me decía mi jefa, Caroline, que es, ella vive en Francia, en París, me decía, es un proyecto para mujeres refugiadas. Le digo, pero es que mujer refugiada quiere decir que es extranjera. Y aquí tenemos muchas migrantes mexicanas desplazadas por la violencia. Dice, adelante, mujeres migrantes en general. Y hay 10 premios de $5,000
para estas mujeres que tienen que tomar la capacitación totalmente gratuita y después un plan de negocios y si ganan $5,000. Esto es el curso de tecnología de la información. Son niños que están aprendiendo sobre diseño de videojuegos, ¿no? Felices las criaturas. Tenemos un centro comunitario en la mesa de Tijuana, ahí por donde está la Albarroja, donde está por ahí, ¿no? En la mesa. Un curso básico de Excel. Puede ir cualquier persona, ¿eh? Hace como 2 años tuvimos una capacitación para adultos, para mujeres. Y una señora decía, estoy feliz de haber aprendido el curso básico de cómputo, porque así no tengo que compartir mi contraseña. Estaba feliz porque siempre que quería abrir la computadora tenía que decirle a su hijo, y mi contraseña es esto, ¿no? O sea, su intimidad, su privacidad. ¿Ya se acabó? Ya me censuraste, ¿eh? ¿De qué? Ah, ya. Bueno, hay otras fotos de clausuras de cursos en escuelas. Entonces, yo los invito. Yo voy a pedir información de todos ustedes para mandarle la información de lo que estamos haciendo. Porque, ahí está. Estamos trabajando en el Consejo de Menores o lo que es el Centro de Entrenamiento para Adolescentes. Entren a la página de WPDI Tijuana y ahí está la oferta de cursos. Dice, si tienes entre 18 y 25 años, te gustaría emprender en un negocio, ven y capacítate gratis. Ahí está el QR, se inscriben. Y no le decimos, el curso va a ser lunes, miércoles y viernes. No, no, no. ¿Cuándo puedes? ¿Puedes los domingos a las 5 de la mañana? Ahí estamos. O sea, más fácil no se puede. Ese es el que acaba de pasar para niños. Aprende programación y los niños fascinados. El curso gratis a mujeres migrantes que tengan el carácter de refugiadas o se encuentren en trámite de refugio y mujeres migrantes mexicanas desplazadas por la violencia. Ahí está también este curso. Vamos a empezar próximamente. Ahí está una escuela que se llama Ford. Bueno, eso es lo que hacemos. Entonces, yo los invito a que se metan a la página WPDI Tijuana o si quieren saber lo que se hace en otras partes del mundo, entren a wpdi.org y van a ver ahí lo que se hace en Sudán del Sur, en Uganda, en Sudáfrica, en París, en Los Ángeles, San Cristóbal de las Casas y Tijuana. Entonces, yo los invito a que participen de esto. Yo quisiera que esta conferencia mañana saliera a 8 columnas, como una buena noticia. De nosotros depende que compartamos esta buena noticia. Muchas gracias.